Bueno, muy buenas noches para nuestro país, Argentina, y buenas tardes para Perú. Quería darle la bienvenida a la profesora Carol Rojas, que va a estar comentando en su clase espejo desde la Universidad Continental y para la Universidad Siglo XXI, la temática que va a presentar. Así que la dejo a usted, profesora. Yo apago mi cámara y le dejo todo el comando para usted. Muchas gracias, Walter. Nuevamente, saludo fraterno desde Perú. Si me confirman todos, se escucha bien. Disculpen, creo que la cámara no se visualiza adecuadamente, pero lo voy a dejar de compartir. Y voy a mostrar la siguiente inicio de presentación, ¿no? El tema de la asignatura Programación Orientada a Objetos, que en esta clase espejo de la Universidad Continental y Universidad Siglo XXI, siempre inicia desde el momento en que no solamente nosotros debemos programar, sino que este programa para este software obedece desde el diseño de una metodología de desarrollo de software y la respectiva diagramación, que para nosotros los desarrolladores es como nuestros planos, nuestros diagramas, ¿no? Entonces, brevemente me paso a presentar. Yo soy la ingeniera Carol Rojas. Este es un pequeño resumen de mi hoja de vida. He participado en el Comité de Científico-Ética revisando algunos papers y artículos. También he sido representante acá del Consejo de la Facultad de Ingeniería a la fecha y en algún momento jefe de registros académicos y a la actualidad diseñadora de contenidos, tanto en las asignaturas de fundamentos de programación y programación orientada a objetos. Soy docente y maestra en administración de negocios y bueno, estamos desde acá, ¿no? Desde este punto del país, en el centro del Perú, es lo que se conoce a esta ciudad, el centro del Perú. Bien, vamos a iniciar con el título, el tema, que es el diseño y prototipo centrado en el usuario, ya que todo elemento que está en la organización, en los procesos, siempre tiene que ser retroalimentado con el usuario, con la persona que va a recibir el software que desarrollemos. Y dentro de este prototipo centrado en el usuario, vamos a trabajar el diagrama de clases. Por eso nuestro propósito de esta sesión es identificar los elementos de creación de estos prototipos centrados en el usuario, como es con el diagrama de clases. Este diseño centrado en el usuario eh, obedece a este conjunto de etapas, que no hay que confundirlos con las etapas de una metodología del software. Esto ayuda, ¿no? Ayuda a hacer la gestión, ayuda a hacer el diseño de esa metodología, el cual nos permite interactuar constantemente con el usuario para que nos dé el feedback respectivo para la construcción del software. La primera etapa del análisis se refiere a identificar qué tipo de software vamos a necesitar, qué tipo de usuario es el que vamos a tener como población, como muestra, y la información obviamente de los procesos a desarrollar. Luego pasamos a la etapa del diseño, en el cual consiste en modelar de manera no solo en diagramas, sino también en contenidos. Luego se pasa al prototipado y finalmente a la evaluación de ese diseño, ¿no? Que se ha trabajado, que se ha propuesto y se valida y se vuelve a empezar. Nos concentraremos ahora por la sesión de clase en el diseño y específicamente en el diseño conceptual, ya que una vez que se ha modelado el usuario, cuál es el perfil, cuál es la característica que tiene este usuario, pasaremos a hacer el diseño conceptual, que es la arquitectura de la información de nuestro aplicativo, de nuestro software. Esto se hará a través de diagramas, que es lo que mencioné hace un momento, que vendría a ser nuestra especie de planos, así como un ingeniero civil al construir una casa necesita de planos para saber dónde está ubicado cada elemento, cada componente. De igual manera, nosotros, los que desarrollamos software, también vamos a hacer estos diagramas y nos va a permitir tener el modelo arquitectónico del software. Con ello se ayuda también el diseño de contenidos, es decir, elementos que vamos a colocar dentro de cada aplicativo y sobre todo esta última parte del diseño visual. Este diseño visual nos va a llevar finalmente a lo que es el prototipo,
que puede ser de baja fidelidad, en herramientas como los mockups que se pueden proponer, o en herramientas de alta fidelidad, que es en la misma entorno de software de programación. Entonces, vamos a iniciar hasta aquí. Si tuviesen alguna pregunta, alguna duda, si todo está claro, vamos a continuar, nos vamos a concentrar en esta parte del diseño conceptual para luego conducirnos al diseño visual. Para hacer esta sesión, vamos a presentar un caso práctico. Es para un proceso de ventas, un proceso simple, pequeño, en el cual es como lo que todos conocemos: un cliente ingresa a la tienda, pregunta por un producto y el vendedor lo atiende verificando si existe o no. Si existe, quiere decir que lo tiene en stock y lo tiene en almacén. Tal vez un cliente puede preguntar por un producto que no ni siquiera vende la tienda, ¿no? Eso también se debe tener un registro. En caso de que no se cuente con el producto, se le puede sugerir un producto similar. Al aceptar el producto, el cliente proporcionará sus datos para efectos de los descuentos, si es que aplica, y si es un nuevo cliente, se debe registrar sus datos. Todas estas acciones lo realizará el vendedor en el software propuesto. También se va a emitir un comprobante de venta y finalmente la entrega del producto. De todo este pequeño proceso, el vendedor debe realizar un reporte de todos los productos vendidos y de aquellos que no pudo vender porque no existe en almacén. Si hay, digamos, un requerimiento de atención por exceso de clientes, mucha gente queriendo comprar, ¿no? Entonces, el jefe del área de ventas también puede ayudar a atender este proceso. Es decir, se convierte en un usuario más de nuestro software. Por eso es que la propuesta para esta interacción hombre-computador es primero desarrollar el diagrama de casos de uso, el que nos permite representar los requerimientos del software, y luego pasaremos a desarrollar el diagrama de clases que responde a este diagrama de casos de uso. El diagrama de clases nos permite representar los componentes que va a utilizar el software para poder cumplir con el factor de la calidad de la ingeniería de software, que es la trazabilidad. Es decir, todo lo que representamos en los diagramas debe concluir, debe reflejarse en las interfaces y en la funcionalidad del software. Entonces vamos a empezar con el primer diagrama, el diagrama de casos de uso. La explicación que se dará, va a haber pausas, momentos para que si hubiese alguna pregunta lo pudieran hacer, ¿no? Vamos con el primer diagrama, entonces, el diagrama de casos de uso. Vamos a ver qué elementos tiene y cuáles son las relaciones que va a contener este diagrama. El primer elemento es el actor. El actor se identifica como un rol dentro del proceso, no necesariamente una persona. Es decir, puede haber Juanito, Pepito, María, Ana, todos son vendedores, pero todos ellos cumplen el rol de vendedor. Entonces solamente habría un actor vendedor. Las personas serían las instancias, los objetos de ese rol vendedor. El otro elemento es el caso de uso, el cual va a representar un conjunto de actividades dentro del proceso. Un caso de uso hay que mirarlo como si fuese un conjunto de tareas, es decir, contiene un algoritmo internamente. Esos dos elementos van a relacionarse con la asociación. La asociación se da solo entre actor y casos de uso, solo entre estos dos elementos. Y si queremos relacionar entre actores o entre casos de uso, podríamos utilizar la relación de generalización, que vendría a ser la herencia. Como les mencioné hace un momento, podría ser el actor usuario y otros roles que cumplan las tareas de un usuario dentro del software. También los casos de uso pueden haber herencia si es que estamos heredando los algoritmos que hemos mencionado que tiene cada caso de uso, pueden ser instanciados, ¿no?, en procesos hijos, ¿no?, en la parte inferior. No son las únicas relaciones que se va a contemplar en este diagrama de casos de uso. También existe, muy importante, las relaciones include, que se da entre casos de uso, y las relaciones extend.
Estos dos tipos de relaciones nos ayudan a comprender el diagrama, por eso vamos a hacer énfasis en la explicación. Una relación include tiene un caso de uso base, como el que observamos aquí, el cual indica o implica que primero se debe realizar el otro caso de uso llamado incluido, el que está en la cabeza de la flecha, entonces tiene que realizarse primero necesariamente para que el caso de uso base también pueda realizarse. Mientras que en la relación extens, tenemos el caso de uso base, pero en su algoritmo, de manera excepcional, opcional, puede desencadenar la ejecución, la realización de un caso de uso extendido. Es decir, este caso de uso extendido se puede realizar de manera opcional al ejecutarse el caso de uso base. Hasta ahí es la explicación teórica. Lo vamos a ver con el desarrollo del caso práctico. Vamos a representar acá, en este pequeño cuadro, en este pequeño diagrama, cómo se vería, ¿no?, en nuestro proceso de ventas que hemos mencionado hace un momento. Entonces, el proceso de ventas nos mencionaba que había un actor vendedor y que en algún momento el jefe de ventas podría también apoyar, ¿no?, en el rol del vendedor. Por eso es que aparecerá el usuario y va a heredar sus responsabilidades al usuario vendedor y al usuario jefe de ventas. Lo acerco ahí para que se note. ¿Sí? Esta es entonces la herencia. Está heredando los roles del actor usuario hacia el rol del vendedor y el jefe de ventas que puede estar apoyando dentro de, digamos, de este proceso. Esto no representa una jerarquía organizacional, ¿no? Para nada. Si se dan cuenta, vendedor y jefe de ventas están al mismo nivel. No representa jerarquía organizacional. Lo que está representando es la herencia de los roles. El siguiente paso que se debe realizar es identificar los casos de uso, es decir, esos grupos de algoritmos que van a desarrollar dentro del software. Por ejemplo, tenemos la atención del pedido, que está a cargo, que es responsable este actor. Esta relación de asociación, recuerden, nos refleja que este actor está involucrado, es responsable de la realización de ese caso de uso. Él atiende el pedido. También tenemos el caso de uso registrar ventas, el caso de uso de aplicar un descuento en caso hubiese y de generar reportes. Todo lo hace el mismo usuario. No sé si hasta ahí hubiese algún comentario, alguna pregunta. Solamente hemos identificado al actor, el rol, con las tareas que debe realizar. Muy bien, Por este lado no continuamos hay pregunta, entonces. profe. Gracias, Walter, gracias. Entonces, lo que viene a continuación de este esquema, de este desarrollo, ya hemos hecho, si se dan cuenta, esta relación de asociación. Pasaría ahora a la relación include y extends. Hay que tener en cuenta que muchas veces puede confundirse, ¿no? ¿Cuál relación colocar? Y lo que necesitamos es comprender cuál es la relación más relevante que podría ocurrir entre ellos. Vamos con el primer ejemplo. Se establece una relación extends, observen, entre estos dos casos de uso, registrar venta y atender pedido. Si lo leo, es de esta manera, ¿no? Al atender pedido, al realizar la atención del pedido, no necesariamente se concluye con una venta, es decir, el cliente solicita un producto, no lo tengo, en existencia no lo tengo en stock, le sugiero otro, el cliente no quiere y se va. Entonces, yo sí atendí ese pedido, pero no desencadenó necesariamente en una venta. Por eso es que registrar ventas se convierte en algo opcional. Muchas veces me dicen, ¿por qué no es un include, ¿no? La flechita así como está y en lugar de extends, include. Sí, podría ser, podría anotarse como un include. Para registrar venta, necesito primero atender el pedido y sería include. Pero entre esas dos relaciones, la más fuerte que ocurre es que no siempre se concluye, se termina en hacer una venta. Por eso es que nos quedamos con la relación extends.
Dibujamos la otra relación extendida, ahí está, entre estos dos casos de uso, aplicar descuento y registrar venta. Es decir, ¿cómo se lee? Se dice, ¿no? El usuario al registrar la venta, en el algoritmo, mientras se realiza el algoritmo de venta, en algún punto, en algún momento, necesita aplicar un descuento. Para todos los casos, todos los productos, todos los clientes, no necesariamente, no todos los clientes o no todos los productos se harán acreedores a un descuento. Por eso es que aplicar descuento también se convierte en un extenso. Dibujamos las otras dos relaciones y ahora aparece una relación include. El usuario, el user, necesita generar reportes. Le piden, por ejemplo, generar un reporte de las ventas que realizó. Por eso es que está relacionado con el caso de uso registrar venta. ¿Y por qué es un include? No sería STEM, no sería STEM porque generar reportes no es algo opcional, es parte de sus responsabilidades. Por eso es que no puede ser STEM. ¿Y por qué si es include? Porque para generar el reporte de una venta, primero, flechita arriba, primero tuvo que registrarse la venta. Ese es el caso del include. Donde apunta la flechita es lo que se realiza necesariamente primero para poder realizar el caso de uso base. Finalmente, la otra relación, ahí está, se nota, ahí está, ¿no? También va a generar reportes, miren, de aquellos pedidos que en algún momento no logró finalizar en una venta, porque tal vez me pidieron un producto que no lo tengo ni en existencia, nunca lo he vendido, y vienen clientes y me piden de manera frecuente, entonces lo registro, lo reporto, ¿no? Para poder tomar decisiones más adelante, tal vez comprar ese producto, adquirirlo y poder comercializarlo. Por eso es un include. Para generar el reporte de aquellos productos que me piden y no tengo, lo relaciono con este caso de uso. Include. No sé si hasta ahí tuviesen nuevamente alguna consulta, alguna duda. Si en todo caso no, muestro lo siguiente. La herramienta donde podemos dibujar, diagramar lo que acabo de mencionar, hay distintas dependiendo no solamente de si son herramientas de pago, ¿no? O herramientas de tipo community, como en este caso es el Visual Paradigm, que es una de las herramientas que nos permite trabajar ya sea de manera online o en forma de escritorio. La diferencia es que esta herramienta en online no tiene todas las características que voy a mostrar, por ejemplo, en esta sesión, y es limitado, ¿no? Por eso es que no lo participé como parte de esta sesión. Entonces, vamos a utilizar el Visual Paradigm, pero en forma eh, escritorio. Lo que vemos en este documento y se les ha compartido es los pasos que ustedes necesitan para crear cada uno de los diagramas, ¿no? Entonces, todos estos pasos que están aquí mencionados, yo los voy a mostrar a continuación en forma directa, ¿no? En la herramienta misma, solo para dejar mencionado que si por allí tuviesen alguna duda o se perdieron en alguna parte de la sesión que está siendo grabada, entonces pueden revisar nuevamente este documento, ¿no? Ahí están los pasos hasta llegar a la creación, empezando con cada uno de sus elementos, cómo crear el actor, cómo crear cada una de las relaciones, cómo colocarle, ¿no? Los casos de uso entre el actor para finalmente llegar al diagrama que se pretende. Entonces voy a mostrar la herramienta de Visual Paradigm para poder trabajarla. A ver, un momento, voy a presentar. ¿Me confirman? ¿Se visualiza el diagrama en la herramienta del Visual Paradigm? Ya no es la PPT, ahora es un diagrama.
No, no se observa, está la diapositiva del diagrama de caso de uso, profe. A ver, vamos a ver otra vez. Voy a volver a compartir. Un momento, por favor. Voy a compartir toda la pantalla para ya no tener estas situaciones. Ahora sí, se observa, se nota. Ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, les mencionaba, ¿no? Esta es nuestra herramienta que ya se ha venido creando. Ustedes pueden crear siempre un nuevo proyecto, ¿no? De esta manera. Y les aparecerá esta ventana de las vistas. Como pueden observar, este Visual Paradigm no es tan potente, obviamente, como el Rational Rows, que es de tipo pago, pero sí nos ofrece todas las vistas del UML, como son los diagramas de casos de uso, los diagramas de clase, de secuencia y todos los diagramas que se pueden construir en el desarrollo de un software. Además de otros tipos de diagramas que más adelante en alguna otra asignatura les pueda interesar, ¿no? Como un modelo entidad-relación, tal vez para lo que es ITIL también diagramas, como lo pueden observar. Pero nos concentramos en lo que queremos hacer, ¿no? Para crear un diagrama, a ustedes también les he compartido este archivo con los diagramas, tanto de casos de uso como el diagrama de clases que vamos a ver en un momento. Entonces, para crear este diagrama, los pasos son sencillos. Lo importante aquí es saber qué coloco, ¿no? ¿Qué coloco dentro de este diagrama? Entonces, solamente tenemos que crear en esta vista del Use Case Diagram un nuevo diagrama de casos de uso. Voy a dejarlo así. Le puedes colocar aquí un nombre, le puedes cambiar el nombre y para crear los elementos, como les mencioné, voy a arrastrar, por ejemplo, este es un actor, voy creando, ahí un poquito más grande, ¿listo? Y le puedo poner un nombre, ¿no? Como hace un momento yo le puse usuario, ¿no es cierto? O user, ¿no? Usuario. Le voy a poner otro nombre porque tengo otro usuario ahí en el diagrama que les he mandado para que no haya conflicto. Y si tengo herencias entre usuarios, los otros usuarios que vaya a dibujar, ¿no? Como el caso. Bueno, se ha quedado sin conexión la profe. Esperamos un segundo que vuelva a reconectarse y continuamos. Eh, bueno, mostrando la segunda parte de este intercambio que estamos llevando a cabo entre la Universidad Siglo XXI, este, y donde presentamos inicialmente lo que involucra una de las áreas de la programación orientada a objetos. Puntualmente se vio el tema de cómo se capturan los errores, los eventos, digamos, para ser tratados, manipularlos y eventualmente poder mostrarle al usuario aquellas situaciones que le permitan a quien está trabajando en un desarrollo poder reingresar los datos, por ejemplo. Eh, Esto lo hicimos y lo llevamos a cabo la semana pasada, el martes pasado, y en esta segunda parte como devolución, bueno, estamos continuando con la exposición de Sí, la volví. profe. Acá Algo pasó. bien, ahora le dejo el comando nuevamente, Carol, para que pueda seguir. Listo. Gracias, disculpe. Me quedé aquí entonces dibujando, ¿no? Entonces, si queríamos dibujar esta herencia, tenemos acá la herramienta, ¿no? Y jalamos desde la clase padre hacia las hijas, ¿no? Entonces, todos los conceptos que se haya visto, aprendido en algún momento sobre herencia, encapsulamiento, polimorfismo, siempre se representan en los diagramas, ¿no? Entonces voy a dibujar solamente a mano alzada algunos de los diagramas, ahí se coloca los nombres de los diagramas, de los casos de uso, dibujando, y lo que se quiere hacer es indicar
con la relación de asociación, ¿qué actor es responsable de algún caso de uso? Participa, está involucrado en el caso de uso. Entonces, tenemos esa relación de asociación. ¿Listo? Muy bien. No se confunda acá con la herencia, ¿no? Lo pongo un poquito más al costado. Muy bien. Las otras relaciones, include extend, también se dibujan. Lo tenemos con la herramienta. Voy a dibujar un include desde el caso de uso base, por ejemplo, al caso de uso incluido, ¿no? Entonces, este es el caso de uso incluido, el cual tiene que realizarse primero. Y si tuviese que dibujar una relación extendida, también se dibuja desde el caso de uso base. Imaginemos que el caso de uso 3 es extendido, es opcional. Entonces lo dibujo desde el caso de uso base y ahí está, ¿no? Aquí aparece este punto de excepción, es decir, aquí en este caso de uso 2 hay un algoritmo en el cual voy a tener alguna condición, alguna excepción que me permite ejecutar, realizar este otro caso de uso, ¿sí? Estoy solamente mencionando nada más cómo se realiza el diagrama. Ustedes tienen este diagrama de forma completa, terminada, y aquí solo he hecho unas pruebas, ¿no? Para que vean la facilidad de la herramienta. La herramienta no es el problema, sino el asunto es qué coloco dentro del diagrama. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Me confirma? Sí, se ve todo bien. ¿Listo? Muy bien. Voy a regresar a compartir ahora nuevamente la diapositiva y me confirman si se visualiza otra vez. Estoy en la diapositiva, ¿me confirman? Y no, no, está en el Visual Paradigm. Se visualizan lo que Otra vez se quedó. Ya. realizó. Listo, a ver, voy a compartir ahora sí. Ahora sí creo, ¿no? Ya estamos. Listo. Muy bien. Hasta ahí estaba en la diapositiva, ¿no? Haciendo el último de los diagramas. Estos diagramas estamos representando lo que queremos dentro del proceso, pero ya un proceso mejorado, un proceso para que luego pase a producción del software, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, siguiendo el mismo caso práctico, ya hice el diagrama de casos de uso, ahora el diagrama de clases. ¿Listo? En este diagrama de clases va a iniciar primero conociendo los elementos que vamos a utilizar. Todos conocemos la clase en su representación estándar, ¿no? De tres compartimientos: nombre, atributos, responsabilidades, y las relaciones que pueden haber entre ellas: la relación de asociación, la de herencia, generalización, o la relación de composición. Esto seguramente ya se ha visto, se ha programado, ¿no es cierto? Se ha hecho código sobre ello. Y lo que hemos tenido al final siempre ha sido un diagrama tipo como el que estamos observando. Ahí está la fuente donde he extraído este diagrama, ¿no? Un diagrama muy similar a todo lo que hacemos. Pero lo que notamos en este diagrama de clases es que las clases que se han presentado son clases que, si vemos, ¿no?, a un futuro, van a ser nuestras posibles tablas en una base de datos. Libro, autor, ¿no?, lector, préstamo, son posibles tablas. Pero un software no solamente se compone de las tablas, necesita de los formularios y necesita del código. Esa es la razón por la cual de este diseño se expande a tener clases con estereotipo. Es decir, la clase que la tenemos como representación estándar, esa clase eh, tiene, digamos, un identificador, ¿no? Sigue siendo con atributos, responsabilidades, pero esta vez lo diferenciamos con este estereotipo, Bondari, que nos va a ayudar a representar al entorno, a los formularios,
control, que nos va a ayudar a representar el código, y los de tipo entidad a las futuras tablas. Entonces, siempre nosotros, cuando desarrollemos, debemos tener esta visión, esta vista, ¿no? Vamos a tener frente, sí, los formularios, la computadora, pero detrás de ello está el código, detrás de ese código conectándose está la base de datos. Entonces, el actor, que es el que hemos diseñado hace un momento, es la persona ahí operando en la computadora. Los formularios vendría a ser las clases de tipo Bondari, todo lo que es código vendría a ser las clases de tipo control, y nuestras tablas, nuestra base de datos serían las clases de tipo entidad. Esa es la forma en que debemos ver siempre el software. Y como observan, el actor, la persona que está ahí, no tiene acceso directo ni a la tabla ni al código. Siempre lo hace a través de los bondaris. Entonces, vamos a visualizar cómo queremos, lo acerco, con el ejemplo que estábamos trabajando, diseñar, ¿no?, mi prototipo de formularios. Estos son todavía cáscaras sin código, y diseño, ¿no? Quiero un formulario de iniciar sesión, un formulario para las ventas con inicio, con una opción de gestión, y sobre todo esto, ¿no? Aquí nos vamos a concentrar en la transacción, ¿no?, de registrar la venta. Al registrar esta venta, se va a abrir este formulario, ¿no?, donde vamos a desencadenar con la ayuda de estos formularios, de estos bosquejos, estos prototipos, mi diagrama de clases. Saldría así. Para este primer formulario voy a tener siempre al actor, y si tiene heredado roles entre vendedor y jefe de ventas, traigo esos roles. Y este formulario vendría a ser un bondari. El bondari, iniciar sesión. Pero este bondari, como les menciono, solo es un prototipo, es decir, no tiene funcionalidad. Para darle funcionalidad, le empiezo a diseñar, a mapear qué es lo que habría detrás de cada botón, ¿no? Entonces, si yo solamente diseño el formulario y hago clic a estos botones sin código, obviamente, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Es una máscara nada más, no tiene nada. Pero si ya le coloco código detrás de los botones, ese código se representa con la clase control. Entonces, al momento de hacer clic en este botón aceptar, se está invocando que se desencadene este código validar usuario. Validar usuario recibirá toda la información que se haya ingresado a través del bondari iniciar sesión, de este bondari. Validar sesión tiene los datos, y ahora falta preguntar, ¿y contra qué los comparo, no? ¿Con quién los comparo? Entonces es ahí donde tengo que invocar a la clase entidad que guardará esos datos. Esta clase entidad llamada usuario. ¿Se dan cuenta? El actor es user y la entidad usuario. Muy a propósito para que no se confundan los nombres, ¿no? Una cosa es el rol y otra cosa es la entidad donde guardan los datos. Muy bien. Entonces vemos esta secuencia, digámoslo así, de cómo funciona, ¿no?, el diagrama de clases. El bondari contiene datos que lo envía hacia el código control validar usuario, y para que éste pueda validar, extrae los datos de la entidad usuario. Vemos que usuario a su vez tiene heredado dos tipos de usuario, ¿no? El usuario vendedor y el usuario jefe de ventas, porque podría darle diferentes roles. Aparte de vender, a lo mejor el jefe de ventas entra a ver reportes, a generar un nuevo usuario vendedor, ¿no? Él es como una especie de administrador. Esa sería esta primera parte. Validamos la clase control y nos puede dar una respuesta de error, o nos puede, digamos, enviar hacia que se abra el otro bondari del formulario del menú principal, es decir, el próximo que estamos por ver aquí, ¿no? Hasta ahí debe llegar. Entonces, este control genera una respuesta, posible mensaje de error, o ya mandarnos a que se abra el programa. No sé si hasta ahí hubiese alguna pregunta, alguna duda. No hay ninguna pregunta por este lado, profe. ¿Ninguna pregunta? Gracias. Sigamos. Siguiente. Ya tengo diseñado entonces toda esta parte del formulario.
de inicia sesión y ahora entro al formulario principal, ¿no? Donde estoy a punto de iniciar aquí. Este formulario de menú principal tiene, como observamos, inicio, gestionar, transacción. Estos vendrían a ser también a su vez otros bondaris porque nos permite abrir una serie de opciones, ¿no? Que nos puede llevar a otros formularios. Entonces, mira, observemos que de este menú principal se va a abrir el primero hacia gestionar, un bondari, y hacia el otro que es transacciones. Ahí está. Nos vamos a concentrar en transacciones porque es donde nos va a llevar a este formulario, el último de la derecha. Entonces, en transacciones, a su vez, tenemos dos. El de reportar, el de generar los reportes, ahí está, es otro bondari, y el de registrar la venta, este otro bondari. ¿Listo? Ahí está. Esto que acabo de diseñar en este otro color, ¿no? Es lo que está en estas opciones de menú. Un bondari no siempre o no necesariamente es un formulario completo, sino es una pista, es un, digamos, una interfase, ¿no? de interacción con el usuario. Muy bien, vamos a concentrarnos en lo que es registrar la venta. Registrar la venta, cuando le haga clic, va a abrir este formulario que vemos a la derecha. Entonces, voy a abrir ahora este formulario, ¿no? Todo el formulario en sí es este bondari, registrar venta. Pero si observamos, dentro del formulario tenemos diferentes partes, ¿no? Que componen a este formulario que son diferenciados en realidad. Vemos la zona de cliente, la zona de producto, la zona de pedidos y la zona final donde efectuamos la venta. Observemos, ¿no? La primera parte, ahí en color verdecito ahí arriba, es todos los datos del formulario, el número de comprobante que se va a generar, qué usuario lo está haciendo y qué fecha. Entonces, esa primera parte es un control. ¿Por qué? Porque si se observa, no hay ningún botón que lo active, sino cuando se cargó el formulario, cuando se abrió el formulario y automáticamente el código generó este número de comprobante, generó la fecha y extrajo, ¿no? el nombre del usuario que está trabajando. Por eso es un control. ¿Listo? Entonces va a generar datos de comprobante. La siguiente parte es esta zona con todos los datos del cliente. Entonces, vamos a observar, ¿sí? Tenemos ahí la vista de cliente, se comporta de esta manera. Cuando yo ingrese datos en la cajita de texto, lo primero que voy a hacer es tratar de buscar el cliente. Clic en ese botón. Ese botón en realidad se representa como un control. Buscar cliente. Buscar cliente. Entonces, muy similar cuando valide usuario. ¿Dónde busco los datos de cliente para ver si existe o no? Es una entidad. La entidad cliente. Esta entidad cliente devuelve los datos a este buscar y puede tener dos posibles respuestas, ¿no? Que exista o que no exista. En el caso de que no exista, se va a invocar a este botón nuevo cliente, que es un control a su vez, y al hacer clic en el botón nuevo cliente, que es un control, se va a abrir un nuevo formulario para ingresar todos los datos que queremos de cliente. Entonces, el control de buscar cliente abre, abre este nuevo formulario y este nuevo formulario tiene también sus dos botones, ¿no? Salir, bueno, simplemente cierra y el registrar. Registrar los datos de cliente. ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces, detrás de ese botón registrar, en realidad es un control. Registrar cliente. ¿Dónde se guarda? Se guarda en la misma entidad cliente. Si se dan cuenta, entonces busco cliente en la entidad cliente. Si no lo encuentro, se abre el nuevo formulario, clic en el botón registrar y donde se guarda en la misma entidad cliente. Eso es cuando no lo encontró. Pero si lo encuentra, se va a mostrar en esta zona. Aquí en el formulario, muchos le llamamos tabla, grid, grilla, ¿no es cierto? En Java le llaman JTable,
que no tiene nada que ver con la tabla, así es su nombre, JTable. Y en esta zona es que voy a mostrar los datos encontrados del cliente. Esa zona es un bondari. Como repito, un bondari no siempre es un formulario, sino es una vista de información muchas veces, ¿no? Entonces, aquí está el bondari cliente encontrado. No sé si hasta ahí tuviesen alguna pregunta, alguna duda en esa primera parte con cliente. Continuamos, si no, Excelente todo. gracias, profe. Entonces, pasamos a la siguiente parte, que es del producto, la zona del producto. ¿Sí? Observemos primero la imagen para acordarnos, ya que a veces al reducirlo se ve pequeño, ¿no? Entonces, tenemos que ingresar el dato de producto, hacer clic en el botón buscar y si se encuentra, se ubicará en esta otra grilla que vemos aquí abajo. Si no lo encuentra, no voy a generar nuevo producto, eso no corresponde al proceso de ventas, ¿no? Entonces acá solamente es para vender lo que ya tenemos. Entonces se colocará en esta grilla y luego pasaremos a indicar la cantidad y hacemos clic en este otro botón agregar venta, el cual nos enviará a esta otra grilla. Todo ese funcionamiento, ¿no? Es la idea del desarrollador, ¿no? Es como él está planteando cómo quiere que funcione su formulario. Entonces, eso lo expresa a través del código. ¿De qué manera? Estamos en esta zona, ya estamos con colorcitos, yo empleo colores para ayudarnos un poco a entender. Entonces, tenemos que buscar producto. Fíjese que buscar producto lo voy a obtener, lo voy a relacionar desde el registrar venta. ¿Por qué razón? Porque yo podría haber buscado primero el producto sin depender de haber buscado primero el cliente. Por eso es que depende del formulario completo. No es un orden secuencial de que primero busco el cliente y luego busco el producto. Si hubiese sido así en un orden secuencial, yo hubiese hecho la relación ya no desde registrar ventas, sino desde buscar cliente. Entonces, como no es así, no hay una dependencia entre esas dos partes de información, buscar producto está directamente relacionado con el mismo formulario, ¿no? Con todo el formulario grande, registrar venta. Muy bien, se busca el producto en donde, igual, siempre en la entidad, en este caso la entidad producto, me devuelve la información y esa información otra vez se coloca en esta grilla. Ya hemos visto esta grilla es un bondari, es una vista de información y aparece esta grilla, producto encontrado. Entonces, esta grilla de acá es el bondari producto encontrado. Fíjese quién me da acceso a esa grilla, es el código. El código busca, le devuelve la información encontrada y lo muestra en la grilla, ¿no? En el bondari producto encontrado. Muy bien, hasta ahí tenemos el producto. La siguiente parte, esta parte de acá, es ya de, no solamente es buscar, sino es lo que el cliente acepta, ya lo encontró y si me acepta el pedido, ¿no? Entonces, para que me acepte el pedido me tiene que indicar qué cantidad, que en esta zona acá arriba, la cantidad, y hacerle clic en este botón llamado agregar venta. Cada botoncito representa un control, me ayuda a representar un control. Entonces, este sí depende de esta grilla producto encontrado. ¿Por qué razón? Porque si no hubiese encontrado el producto, no podría ingresar una cantidad, no podría hacer, agregar el pedido, agregar a la venta. Entonces, por eso es que depende de esta grilla producto encontrado. Muy bien, el control agrega cantidad, aparece allí, y al agregarlo, se va a la información, no solamente de todo el producto, sino la cantidad y calculado automáticamente el subtotal, ¿no? De cada fila, se va a ir en esta nueva grilla. Esta nueva grilla se llama lista de pedidos. Esta nueva grilla es lista de pedidos. ¿Quién lo desencadena? Es después de haber hecho clic en el botón agregar cantidad, o sea, haber hecho clic en este botón. Muy bien, tenemos la nueva grilla con la lista de pedidos, pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que después de ir mirando, ¿no? Lo que se va calculando, ahí está,
se va a ir calculando el pago a medida que voy agregando, se va calculando el pago. Automáticamente en esta cajita de texto voy mirando el total que se va acumulando, ese es calcular pago, este es el control. Entonces, ese calcular pago le puede hacer al cliente pensar, uy, no me alcanza. Por eso es que puede activar el botón quitar de la venta, ¿no? Entonces seleccionamos de esta grilla el producto que queremos, que ya no queremos, mejor dicho, y lo quitamos. Este botón es otro control. Listo. ¿De dónde lo estamos quitando? De la lista de pedidos, ¿no? De la lista de pedidos, que es esta zona en color rojito. Lista de pedidos. En ambos casos, quitar de pago, ¿no es cierto? Perdón, quitar de la lista es volver a calcular el pago, es volver a calcular, ¿no? Recalcular en otras palabras, ¿no? Volvemos a activar el control calcular pago. Hasta ahí prácticamente ya se está generando el pedido. Lo que podría ocurrir, y ya de manera opcional, es aplicar algún porcentaje de descuento. Como observamos en el formulario, yo no digito este porcentaje, sino lo selecciono de una lista. Quiere decir que esos porcentajes de descuento que podrían ser aplicados ya están guardados también en una entidad. Se crean los descuentos, ¿no? Imaginemos que hay una tabla con el valor del descuento, la fecha de creación, de inicio, la fecha de fin de ese descuento, ¿no? Y quién lo creó, el jefe de ventas, un administrador, el mismo vendedor, para poder hacer un control, ¿no? Un seguimiento de las aplicaciones de los descuentos que podemos dar en una venta. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un producto que sabemos que en el Día de la Madre se va a vender masivamente, ya no le ponemos descuento, ¿no? A lo mejor descuento cero, ¿no? Para poder tener la oportunidad de venderlo bien, ¿no? Solo es un ejemplo. Entonces, aplicamos el descuento, esa es de manera opcional. Eso se realiza aquí, cuando estamos calculando el pago, para que pueda recalcularse nuevamente, ¿no? Recalcularse nuevamente con el total que ya habíamos tenido. Entonces, calcula pago, invoca al código de aplicar descuento. ¿Y de dónde traigo ese descuento? Como lo mencioné, de una entidad descuento, de una entidad descuento. Finalmente, ya para ir terminando, la última parte es cuando ya confirmamos, efectuamos la venta. Entonces, efectuar venta, aparece ahí, sale después de haber calculado pago. No puedo calcular, efectuar alguna venta si no he calculado, ¿no es cierto? Si no he hecho los cálculos. Pero fíjese el nombre, ¿no? Acá dice efectuar venta, pero se abrió el color azulito, ahí está, efectuar venta, se abrió un control, un código, y le puse de nombre generar comprobante. Muchas veces las organizaciones, las empresas, en sus palabras técnicas que ellos emplean, ¿no? Dicen, nosotros efectuamos la venta y terminamos, y así hablan, ¿no? Entonces, para, para las palabras de la empresa es efectuar venta, puede ser, pero lo que sabemos que realmente significa efectuar una venta es ya generar el documento, el comprobante de pago. Por eso es que detrás de cámaras en el código, el nombre que le estamos bautizando es generar comprobante. ¿Y qué significa realmente generar comprobante? Hemos dicho, es que se guarde la información de toda esta venta en la entidad comprobante. Esta entidad comprobante, ya en los temas anteriores, seguramente de creación de clases, en las relaciones, se habló que estaba compuesto en dos partes. La parte de cabecera del comprobante, donde están todos los datos de la factura, de la boleta, quién atendió, qué cliente es, en qué fecha, y también la otra parte compuesta es el detalle. Ahí está fila por fila cada dato del producto que se está comprando o vendiendo, eh, el precio unitario, el precio total, ¿no? Entonces, eso es cabecera y detalle. Entonces, ¿con qué elemento, ¿no? Vamos a desarrollar esta cabecera y detalle? Esta es siempre una pregunta para los alumnos, ¿no? A ver, tenemos hasta ahí nuestro diagrama construido con todo el formulario y observamos. Esta entidad cabecera, ¿con cuál información de todo lo que ya se trabajó se tiene aquí atrás?
se va a relacionar? A ver, ¿con la entidad cliente o con el cliente encontrado? ¿Cuál de esta información es la que interesa colocar en la cabecera? ¿Con la entidad cliente o con cliente encontrado? Si eligen la entidad cliente, ahí tienen todos los datos de todos los clientes que no necesariamente es el que está ahorita involucrado en la venta. ¿Quién está involucrado en la venta? Es esta zona, esta grilla, este Bondari, cliente encontrado. Ojo, es ahí donde a veces suelen confundir la información, ¿no? Es del cliente encontrado. Igual, el detalle. ¿Con qué información voy a colocar el detalle? ¿Con la entidad producto o con producto encontrado o con lista de pedidos? En el detalle, ¿qué voy a colocar? El detalle es cada fila, ¿no? Cada fila que estoy vendiendo. La entidad producto, producto encontrado o la lista de pedidos. Si elegimos producto, ocurre lo mismo que el caso anterior, ¿no? Aquí están todos los productos que no necesariamente me están pidiendo. Entonces miramos al otro. Producto encontrado, sí, encontré ese producto, pero no todos los que encontré pasaron a esta grilla que es la lista de pedidos, ¿no? Lo que realmente ya el cliente está quedando, ¿no? Que te está confirmando para vender. Entonces es con lista de pedidos, con lista de pedidos. Ese es el análisis, lo que realmente construye, ¿no? El desarrollador. Este es el mapa, nuestro plano para nosotros, para mirar cómo se va relacionando cada elemento, cada componente que va a ser parte de nuestro software. Entonces, este análisis pequeño que acabo de hacer, qué es lo que va relacionado con la cabecera, qué va relacionado con el detalle, eso es lo que finalmente ha ido construyendo, ¿no? Todo este diagrama de clases. De esa manera se ha ido construyendo. Entonces, terminamos relacionando con cliente encontrado en la cabecera y no nos olvidemos que también tenemos información del comprobante que fue generado al cargarse nada más el formulario, por eso está ahí con este, ¿de acuerdo? Cuando cargué nada más ya se generó los datos y esos datos son los que se están guardando en la cabecera. Y finalmente, el detalle con la lista de pedido. Con este color rojito es el que está acá, ¿no? Con esta grilla. Casi hemos terminado, ya se podría decir. Lo único que nos estaría faltando es este botón llamado cancelar. Y como observamos este botón cancelar, yo lo pude haber hecho un clic de cancelar en cualquier momento, al momento de buscar cliente, ya bueno, ya no quiere, cancela, al momento de buscar producto, insatisfecho el cliente también, cancelo, se dan cuenta, en cualquier momento, a pesar de que esté agregando pedidos o quitando, también pude haber hecho un cancelar. Quiere decir que este botón cancelar, que en realidad detrás de él hay un control, no depende de ninguna parte, de ninguna etapa, sino es directamente del mismo formulario. Por eso es que este último botoncito lo estoy jalando del formulario registrar, ¿no? De donde partió todo, porque no depende de los demás. ¿Listo? Hasta ahí entonces se diría que se ha terminado con el diagrama de clases de estas ventanas de prototipo que se ha propuesto, ¿no? Imaginemos que este es todo mi software, ¿no? Esas tres pequeñas ventanas, y empecé a diseñar el plano, el diagrama que me ayude, me oriente y documente el software que pensamos construir. No sé si tuviesen algún comentario, alguna duda hasta allí. He querido trabajar con colores para que cuando revisen el material sepan ustedes dónde está ubicado, ¿no? Todos los elementos, pero también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en nuestra herramienta del Visual Paradigm, que le estoy compartiendo y me confirman si se ve. Ahí está. Muy bien. A ver, estoy en la herramienta, ya habíamos hecho el diagrama de casos de uso, ¿recuerdan? Y voy a crear un diagrama de clases ahora, ¿no? Un nuevo diagrama de clases.
Cierro esto. Igual puedes darle un nombre, ¿no? Un nombre, aquí en azulito, ahí está. Vamos a entrar al diagrama de clases. Lo primero que debemos considerar para poder tener el diagrama que se acaba de explicar es que empezó con el actor, ¿recuerdas? Entonces, ese actor, como ves aquí en el diagrama, en el entorno del diagrama de clases, no lo observamos, no lo tenemos, porque eso está creado en el diagrama de casos de uso. Entonces, lo único que tienes que hacer es dirigirte, ¿no? Dirigirte a tu diagrama de casos de uso y simplemente jalar, mira, ve, jalar el actor que quieres que aparezca en el diagrama de clases. Lo estoy trayendo del diagrama de casos de uso, ahora aparece en el diagrama de clases. ¿Listo? Y si tuviese que heredar, también, mira, voy a jalar al otro actor, al vendedor, y jala con todo su herencia que ya había creado en el diagrama de casos de uso. Entonces, todo eso ya me está ahorrando, ¿no? Me está ahorrando el trabajo, la herramienta. ¿Listo? También vamos a crear, a ver, una clase. La clase, le podemos poner un nombre, le voy a poner el nombre de usuario. ¿Listo? Usuario. Y a esta clase, que está aquí, eh, le puedo crear, si es una entidad, por ejemplo, ¿no? Le puedo crear en esta de clic derecho nada más para crear Open Specification, sus atributos y sus operaciones. Voy a crearle solo un par de atributos para avanzar. Ahí está. Voy a hacer el atributo nombre del usuario, ¿ya? Y también me puede dar, mira, hasta el tipo de dato que quisiera que tenga este atributo. Le voy a poner string, ¿listo? ¿Ok? Ahí va apareciendo nombre del usuario. Voy a crearle otro atributo, password del usuario y también el tipo de dato, ¿no? No solamente, como observas, tengo el tipo de dato, también me dice si quiero que sea privado, protegido, público, ¿no? También lo tengo ahí. Muy bien. Y una operación le voy a colocar, la operación. Voy a añadir la operación devolver datos. Disculpen la digitación, devolver datos. Listo. Como es devolver datos, puedo yo devolver un tipo, como si estuviera programando, ¿no? Entonces, yo abro acá, despliego y me puede devolver estos tipos de datos, pero no puedo elegir string. ¿Por qué? Porque mucha coincidencia haya sido que nombre y password sean string, pero pudiera haber acá un entero, un double. Entonces, yo quisiera devolver todo el conjunto, toda la clase. Entonces, no ubico el string, no ubico de tipo de dato por tipo de dato, sino me voy aquí al diagrama de ventas, no sé si se vio, ahí está, lo despliego y ahí aparece, ¿no? La clase usuario 1 que quiero devolver. Ese es el nombre que se va a devolver, ¿sí? Usuario 1. Acá están todas las clases que se hayan creado. Voy a seleccionarlo, ese es el usuario que se estará devolviendo. ¿Listo? Muy bien. Cierro y ustedes dirán, pero esta clase tiene pinta de tabla, ¿no? De entidad. Entonces, quiero convertir la entidad al estereotipo. Lo único que hago es un clic derecho, miro acá los estereotipos y los tengo aquí creados, ¿no? Porque ya he usado. Pero en mi caso fuese primera vez que la estás usando, solamente te vas aquí donde dice editar estereotipo y los buscas, ¿no? Los buscas al control y lo agregas. Así de esta manera, buscas la entidad, ¿no? Y lo agregas. ¿De acuerdo? En este caso, yo ya tengo mis estereotipos, así es que voy a añadirlos. Esta es una clase entidad. Ahí está. Se creó una entidad. Para crear las otras clases, vamos a ponerlo, por ejemplo, el formulario de inicia sesión, ¿no? Es el primero que he ido mostrando hace un momento en la diapositiva. Entonces, le voy a cambiar su estereotipo también en los estereotipos Bondari en este caso, ¿no? Y vamos a crear el otro, que es el control valida usuario. Muy bien. Y le cambio el estereotipo control. Esa es la manera en que siguen siendo clases, pero lo único diferente es que ya no lo represento con cuadraditos, ¿no? Entonces lo empiezo a representar con los estereotipos. La relación de asociación, para que me ayude a dibujarlo.
cómo se deben comunicar. Como observas, nunca un actor va a tener contacto directo con el control, que es el código, ni con las tablas, ¿no es cierto? Ni con las tablas. Si en el caso tuviese, por aquí, a ver, la clase comprobante, voy a avanzarlos, esto es solamente para el diseño para ustedes. Habíamos mencionado que la clase comprobante era una entidad que estaba compuesto por cabecera y por el detalle, ¿no? Cabecera y detalle. Lo voy a acercar un poco más acá. Listo. Entonces lo voy a crear ahorita como una entidad. Clic derecho, su estereotipo, entity, este también su estereotipo, entity, este también su estereotipo, entity. Muy bien. Entonces, si son una clase de tipo composición, es decir, cuando hablamos de composición es porque si una de las clases que componen falla, deja de existir, ya no funciona, la clase total también ya no funciona, ya dejó de existir. ¿Cómo se representa? La herramienta me ayuda, acá en donde dice asociación, acá este triangulito, y ahí está la composición. Entonces, lo único que tengo que dibujarlo es de la clase compuesta, ¿no? Hacia abajo, y para que se vea un poco mejor, igual acá, hacia abajo. Muy bien, ahí tal vez para que se vea, ahí está la composición. Que tenerle a veces un poquito de puntería, ¿no? Con el mouse. Muy bien. Se quedó como composición, no hay problema, lo puedes devolver a hacer asociación o tal vez agregación, ¿no? Y lo regresamos. Para ir finalizando la vista de este diagrama, si en algún momento quisiera también crear clases heredadas, no sé, una herencia por aquí, del tipo de usuario vendedor, de tipo entidad, y lo pongo para que se note, lo puedo crear con esta relación de generalización. Esta relación de la clase padre hacia la clase hija, ahí está, y se ha creado la herencia, ¿no? Y lo vemos la flechita, lo podemos mover para que se note mejor. Y así empiezo a crear todas las herencias posibles. Esto es a grosso modo cómo utilizar la herramienta. Lo mismo está en la PPT, también estos pasos. Quería que lo vean, pero ustedes lo tienen esto todo completo en el archivo que se les ha enviado, ¿no? Para que lo puedan observar, ¿no? Ahí está entonces todo el diagrama de clases que hace un momento se explicó y lo estoy colocando ahí también en el mismo archivo. Muy bien, voy a regresar a la diapositiva, salvo haya una pregunta por aquí. Regreso a la diapositiva entonces. Allí nos hemos quedado, ¿no? Explicando esta parte, lo mismo que está en el diagrama del Visual Paradigm. Como les dije, en esta PPT están esos pasos que yo hice de manera un poco rápida en el diagrama del Visual Paradigm, están los pasos que ustedes podrían, ¿no? Seguir esta PPT para construir también su propio diagrama de clases. Y como ven, al colocar atributos, responsabilidades, también me está ayudando un poco en la programación. Cada uno de los pasos que he construido hace un momento están allí, ¿no? Cómo agregar los estereotipos, cómo arrastrar el actor hacia el diagrama de clases para poder seguir construyendo nuestro diagrama y finalmente tener el diagrama completo, ¿no? Con todo lo que se ha explicado. Si gustan tener más información, más materiales, aquí hay una página donde tenemos la explicación de los estereotipos, ¿no? Cómo usarlos. Este es un tema un poco más amplio de lo que yo he podido presentar. Y también el link, ¿no? De la herramienta del Visual Paradigm. Yo les recomiendo, insisto, que sí está la herramienta online, pero no está completo para usarlo con estereotipos, no tiene ese atributo de estereotipos. Entonces, por eso es que ya es trabajar con una herramienta especializada, ¿no? Al menos con el Visual Paradigm, si no se puede con el Rational Rows. No sé si hasta ahí otra vez alguna pregunta.
Sí, preguntas, profe, todavía. Muy Muchas bien, Andrés. gracias. Gracias. Bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Este diagrama de clases nosotros lo hacemos así, ¿no? Primera unidad, hemos trabajado todo lo que es el código, creando herencias, creando polimorfismos, todo en código, y luego entramos a esta parte donde hacemos, y ya entendiste la clase, qué atributos, qué métodos tiene, ahora lo diagramamos para luego pasar a la otra etapa de diseño de formularios, como hemos visto acá, ¿no? Y finalmente conectarnos con una base de datos y a todas nuestras entidades que hemos visto en el diagrama, esas entidades pasan a ser las tablas para nuestra base de datos, siguiendo y cumpliendo la trazabilidad del software. Muchas gracias nuevamente de mi parte. No sé si Walter, quienes están del otro lado, muchas gracias, Lucas, Pablo, tuviesen alguna pregunta también. Si no, damos por concluida la sesión. Acá estoy mirando el chat, por lo menos están agradeciendo, Pablo está agradeciendo, Lucas dice que está Gracias. todo claro. Muchas gracias. Así Gracias a que ustedes por la oportunidad. muchas gracias, profesora. Un gran saludo desde la Universidad Siglo XXI, y muchas gracias por toda la colaboración y excelente la clase y la explicación. Gracias a ustedes nuevamente y me pueden escribir si por ahí ha quedado alguna duda o algún material adicional, con gusto proporcionarles. Gracias nuevamente. Buenas noches Muchas ya para gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta noches. luego.